La nada existe como palabra, pero también existe existiendo. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. ¡Hola! ¡Feliz año! ¡Feliz 2026, chicas! Que son los años que tengo yo, por cierto. Sí, muy Voy bien. con el año. Bueno, casi con el año. Casi con sí. el año. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal las fiestas, el solsticio de invierno y todas estas cosas? Era solsticio, ¿no? No sé. Sí. ¿Tú qué tal, Paula, las fiestas? A ver, cuéntanos. Pues bien, he estado en muchos sitios. ¿Has estado en Porque muchos estuvimos en Mallorca, que contó como vacaciones, Sí. que fuimos a dar una charla al Museo Esbaluard y ya aprovechamos para estar allí, porque pues si puedes estar en Mallorca, ¿por qué no vas a estar en Mallorca? Sí, además era la primera vez que íbamos. Sí, Y muy bonito. estuvo muy guay. Luego me fui a Galicia, Uh-huh. luego vine a Madrid Uh-huh. y luego me fui a Córdoba Uh-huh. y luego me volví a Madrid y hoy me voy a Valencia. Hija, es que una no Joder, para. ¿eh? No, ¿Cómo- claro. ¿Cómo vas de ciudad de provincias a ciudad de provincias, eh? Estoy cogiendo todos los trenes que hay en España. Sí, pero ¿qué trenes coges, Paula, verdad? Yo cojo trenes de Ah. urbanita. Coges, ¿sabes? ¿eh? Yo cojo aves. La high class de los trenes. Sí, justamente. Muy ¿Y tú bien. qué tal, Inés García? No estoy contenta contigo hoy. Yo muy bien, Le ya dije a sabes. Inés, vamos a empezar el año peleándonos, que es gracioso. A ver, chicas, es que yo, de repente... Claro, yo he descansado un montón, he estado genial en mi pueblo, en Gilbuena, en Ávila, en Arnedillo, todo genial. Y, claro, siempre volver es dramático. Pero dramático en plan que vuelvo en el alza para Madrid, como No, diría sí. la moda, diciendo, cuando llegue allá fallezco como un troncho seco. Y sin embargo, esta mañana me he levantado, he cogido un bus que va por una zona que me gusta a mí mucho, Sí. que es, digamos, por Madrid-Río y luego por el borde de los jardines estos del Palacio Real, pero abajo. Sí. ¿Cómo se llama eso? Lo Sabatini. de Oriente. No. Ah. Ay, bueno, no sé cómo se llama ese Bueno, parque. unos jardines en Madrid, Donde el chicas. templo de Devoz Sí. hasta Moncloa. Ahí hay Bien, un camino que me bonito. encanta, Sí. que está Ferraz, toda esa zona. Sí. Bien, he ido en el bus escuchando a Carolina Durante y he dicho, soy feliz, tío. Sí, Bueno, y ha sido o sea, raro porque estaba en Madrid, claro. el primer día que me levanto en Madrid, y sin embargo he dicho, soy feliz, Fíjate, solo genuinamente. te ha llevado 9 años. No, Ya- no sé, no por sé, eso ha me has- habido... Por eso me has puesto un WhatsApp random donde quiero ir a un concierto de Carolina Sí. Durante. Vale. Y creo que tiene que ver con una cosa que esto es lo que no hace que Paula y yo no estemos bien ahora mismo en nuestra relación, que es el frío. No, es que, Que yo, es que estoy tan feliz con el frío, mira, Paula. chicas, hace 0 grados de mínimo hoy en Madrid. No te dejes, por favor, del frío de Madrid, porque... Bueno, que ya sé que en otros sitios castellanos hace más frío. Yo un beso desde aquí a toda esa gente que lo pasa mal. Pero estoy mal de la garganta como la mitad del país, me lo notaréis en la voz. Va a haber que parar este episodio varias veces. Para beber agua. Y he salido de casa para venir al estudio y el frío seco madrileño me ha acuchillado la garganta. Y Ay, te sí, juro de verdad, por ahora Dios, tiene el frío un cuchillo. me cago en la puta. Y ahora, mi experiencia para la dicotomía. Perdona, siempre se dice que el frío seco, cuando es gélido, es como un cuchillo. Como Esto un no, cuchillo. Es que no, si se plantea así ya de partida, claro. no me lo he inventado yo. Yo, sin embargo... Y entonces, ¿qué ha pasado? Espera, que yo estaba esperando en el estudio, Inés ha llegado y lo primero que ha dicho es, estoy encantada con este frío. Y me he cabreado. Le he dicho, cállate que me ha hecho daño el frío. Y la tía no me ha se hecho callaba. daño. Es que la acusa es que mira un criminal. Mira que este hilo de voz que parezco, no sé qué parezco. Bueno, yo, sin embargo, salgo a la calle, hoy concretamente a las 9 de la mañana, me da ese frío gélido en la cabeza y digo, tío, es que como cuando la gente dice que hay luna llena y está telúrica. Siento que el frío me chisporrotea el cerebro. Ya. Me siento abierta, luminosa, punzante incluso. Es que estoy, ¿sabes? Como... Sí. Me da una cosa el frío este. Ya. Me encanta. Soy como los cardos, tío. El cardo, la verdura que planta mi padre en Arnedillo, que es Sí. no el cardo borriquero, para los oyentes y las oyentes que no sean de la cuenca del Ebro, que es una verdura, la reina de la huerta se le llama, la borraja, el La cardo. borraja buenísima. Sí, pues son verduras de invierno. Y me explicó mi padre que las heladas como las de estos días, de helada, Sí. les viene genial. Ah, mira. Son verduras que después de la helada mejoran. Soy yo, literal. Eres un cardo, Soy Inés. un cardo, Qué soy una bien. borraja, tío. La verdad es que te pega un poco, ¿eh? Ya. Ser un cardo. Es que estoy tan feliz, tío. De verdad, ayer me dijo Paula, ya queda menos para el verano. Y os lo juro por Dios que me dio una punzada de ansiedad en el corazón. Que es que me pensé sudando y me entró. Yo quería decir algo bonito, que es una sensación que tengo desde que volvimos de verano, que es que queda poco para el verano siguiente. Que Y es no, una que cosa no. que a mí me alegra y me da esperanza. Y sin querer lancé a Inés a una microdepresión. Que no, de duró verdad. 5 minutos hasta Creo que que me tengo pusimos que la isla mudar. de las tentaciones. Me tengo que mudar a un país donde haga este frío todo el rato O igual. a ¿eh? una provincia donde haga mucho frío, Inés García. Sí, no, pero ¿sabes esa gente que tiene mucho dinero y que viaja en verano? Claro. Para un verano Claro. eterno. Yo quiero vivir un invierno eterno. Ya, tú serías lo contrario. Sí, de verdad, ¿eh? Es que estoy tan feliz. Ay, Bueno, bueno.
No sé a nada. qué hora hemos empezado, por tanto no sé, pero llevamos aquí mucho rato. Perdón. Y todo lo que tienes que decir en la introducción nos informan por el pinganillo que hay Hija, 6. llevamos 4 minutos. Vale, bien, chicas. Yo tenía que Podemos- reivindicar el frío. Podemos extendernos en esta intro porque es el primer episodio del año y nos habéis echado de menos, pero también porque lo que viene después de la intro... Ya dirán, mira chicas, hoy vienen holgoriosas. Pues chicas, agarraos. Agarraos Agarraos a la mesa a porque las ancas filosóficas porque Jesús, Oye, María y José. hemos decidido venir filósofas. No asustarse porque siempre venimos filósofas. Escucha, yo le Pero- dije a Inés, es verdad, tío. Antes de Navidad había que preparar esta punzada pues con tiempo porque es justo acabamos de volver, lo estamos grabando a la vuelta. No queríamos estar en Navidades trabajando y le dije hay que pensarlo con tiempo, no podemos hacer una punzada ultra mega filosófica porque la gente empezar el año así es demasiado. ¿Qué ha dicho Inés García? Sujétame el cubata. No, perdón. Vengo ontológica. Se me fue. O sea, No, se te fue. fue como una cuesta abajo que yo fui dando y al final me encontré en un lugar que yo dije, este no era donde yo quería llegar, pero hija, Pero has estamos llegado aquí. Y estamos aquí. al final, pues es lo que nos ha tocado vivir. Ha pasado esto. Pero está guay, está guay. Yo he traído algunas cosas que nos bajan un poco al barro y nos dan un poco de holgorio, porque chicas, si no... Pero que estás asustando aquí al personal. Yo- Que nadie le dé el pause. Que nadie le dé al pause, pero coged un cuaderno. Bueno, o sentaros, o no, con los que estén fregando, con el agua cayendo Seguid, encima de las seguid. manitas, esto va a entrar solo, va a entrar como ese agua, va a entrar. Punzadas sonoras con Paula Ducay e Inés García. Empieza un nuevo año y continúa la presión estética sobre mí. No. La presión estética sobre ti, no, es que le he dicho a Inés en la pausa de la música que se peine. La presión sobre mi persona cuando Inés se ve en un reel de Instagram y dice, hija de puta, no me avisaste de que tenía mal el pelo. Y yo, tía, no se puede estar a todo. Es que, chicas, lo estaba comentando antes de empezar. Llevo tan mal lo de verme la cara. Esto es una cosa que No compartimos. es general mi cara existiendo, sino de repente en un reel, tal, lo paso. Es que no lo llevo nada bien. Es que es una no- cosa muy extraña. Sí, entonces A la cada vez que hay que aparece acostumbrarse. pienso, tengo la manga subida, tengo el No, flequillo ayer abierto. sale un reel de hoy, no sé cuándo ya, otro reel, y me dice, tenía la manga mal y no me avisaste. Y yo, tía, o sea, por favor, te lo pido. Andrea Gómez dijo el otro día esto. Sí. No, por un 2026 en el que no me vea mi propia cara. Sí, o algo como menos así. cara. Y yo pensé, tío, tal cual. Sí. Encima me he puesto un cacao que pinta y que no me pinta el dentro del labio. Encima, igual tengo hasta en la paleta, tengo la paleta. No, cariño, yo te aviso. Si hay en la Vale. paleta, te aviso. Entonces tengo un hueco ahí, bueno, yo qué sé, ¿no? Las caras con sus cosas. Pero está genial tener Bueno, cara. ¿quieres decir algo más? No. Vale. No. Pues entonces, ¿procedemos? Sí, procedemos. Vamos con la enjundia filosófica. Vamos ahí, chicas, ¿eh? Estamos juntas en esto. Que no es para Bueno, tanto, no es para tanto. Que está todo Bueno. muy bien. Pero bueno, chicas, cuando termina un año, que es lo que acaba de suceder en nuestras vidas, y echamos la vista atrás, nos damos cuenta, evidentemente, de todo lo que ha sucedido en ese periodo de tiempo. Nos preguntamos qué ha pasado en el mundo, qué ha pasado en nuestra propia vida, todas las cosas que hemos visto, que hemos vivido. De hecho, se dan en esta época del año los vídeos recopilatorios, las fotitos en redes sociales intentando condensar lo que ha sido 2025, en este caso. Y podemos preguntarnos, como filósofas o amantes de la filosofía que somos, cómo explicar todo eso que hemos visto, sentido o vivido, cómo nombrarlo, incluso aquello que nos ha pasado y sobre todo las cosas que no logramos entender del todo. Y si vamos más allá de simplemente pensar en un año, podemos preguntarnos cómo entendemos todo lo que hay. Buena pregunta de la que partir, ¿verdad? Es una pregunta buenísima. Esto Claro. seguro que todo el mundo se lo estaba preguntando al empezar 2026. Hombre, obviamente. ¿Cómo entender todo lo que hay? ¿Cómo entender todo lo que somos? Yo creo que son preguntas que Fundamental. en la lista de los propósitos siempre están arriba. Sí. Y es que normalmente en nuestra vida, hablando Paula y yo, ¿no? Pensábamos que lo que solemos hacer es centrarnos en parcelas concretas que tienen que ver con vivir pues, nuestra propia experiencia, relacionarnos al final pues, con las personas que tenemos cerca y, por ejemplo, en el ámbito laboral o educativo, formarnos en un ámbito muy concreto, está esta cosa de la especialización, ¿no? Pero si de repente intentamos por un momento abarcar todo lo que hay, ¿cómo os sentís, chicas? Intentad abarcar todo lo que hay así un momentito. ¿Os veis capaces de saberlo todo? O sea, saberlo todo no en el sentido pedante, ¿no? Sino esta cosa de... Yo a veces, por poner un ejemplo, me pienso a mí misma, y esto a la gente que le gusta leer y tal, es una experiencia que se comparte mucho, todo lo que me gustaría leer que no me va a dar tiempo a leer, y empiezo a pensar, igual me muero, y fíjate todo lo que no abre, y me entra una ansiedad, pero luego... No solo con leer, sino pienso, ojalá saberlo todo acerca de la Edad Media, Sí, o sobre del todo Valle eso. del Cidacos, o de la ontología cartesiana. No, eso no lo pienso, ¿no? Pero, ¿sabes?
en cosas, a esto cada una lo que le guste. Sí. Pero como que piensas, Dios mío, ojalá llegara. Y claro, no puedes llegar porque el mundo es tan rico y tan precioso, en el día de hoy por lo menos para mí, que estoy feliz. Sí. Y la pregunta que os quería plantear es, ¿no os genera una sensación de angustia pensar que nunca seremos capaces de comprender en realidad pues ni un 1% de lo existente? Y esto me recuerda a un poema que amo, que lo he citado hasta la saciedad, que es Primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, donde se narra de manera muy, muy poética y en un momento en el que una persona se queda dormida, mezclando un poco lo onírico con lo real o con el sueño, con el estar despierto. Y es que la persona, la voz narradora, narra el vértigo que se supone de repente poder encontrarte ante todo lo que hay, que esto está descrito con imágenes muy bonitas, y la necesidad de admitir en realidad pues que no puedes conocerlo todo. Es decir, está la propuesta de que cuando consigas estar en ese sitio en el que puedes verlo todo, realmente lo que tienes que admitir es que tu conocimiento tiene límites y que no puedes, ¿no? Verlo todo. Y he traído una cita de Primero sueño que dice: y por mirarlo todo, nada veía, ni discernir podía. Claro. Tiene mucho sentido esto. Me he imaginado a las hijas de Felipe saliendo debajo de la mesa Sí. cuando has mencionado a Sor Juana Inés. Sí, de hecho, no he escuchado el último episodio, creo, pero en uno de los que escuché decían que les pedían muchísimo un episodio. Hombre, claro, pero Sor que les Juana daba Inés de la como Cruz. vértigo, Sí. ¿no? Hacerlo, no me extraña. Sí, normal. Nosotras también queremos eso. Claro, ¿qué pasa? Que para intentar abarcar toda esta riqueza y toda esta multiplicidad y todo este vasto mundo en el que vivimos, y a nosotros mismos también, los seres humanos hemos inventado pues sistemas de clasificación, conceptos, palabras, sistemas simbólicos, porque el mundo es eso, tan variado, tan complejo, que necesitamos clasificarlo. Es decir, ponerle nombre a las cosas, ordenarlo según ciertas categorías o ciertas estructuras para poder acercarnos a él y poder sentir que entendemos algo y que no estamos viviendo en un magma que discurre ladera abajo como Inés haciendo este guión, ¿no? En efecto. Entonces, en nuestra cabeza se trata de construir pequeñas cajitas o pequeñas categorías donde vamos organizando toda esta riqueza y todo este mundo tan complejo. De eso vamos a hablar hoy. De las cajitas. De las Cajitas. Se llama, el working title es cajitas. Sí. Yo pensaba cuando empezamos a plantear todo esto y de una manera que se entienda esta idea que es muy amplia y ahora ahondaremos más en ella, pensaba en este momento, la gente que haya ido a terapia me comprenderá, que se usa, creo, esta imagen del colocar aquello que sientes y sobre todo pues quizá aquello que te está haciendo daño, que te está provocando angustia o ansiedad en lugares más amables o más cómodos. Esto se usa mucho con las chicas, ¿no? Con mis amigas, esta cosa de tengo que colocarlo, tengo que ver dónde lo pongo. Esto yo se lo dije una vez a una psicóloga, de esto que vas por primera vez a ver qué onda. Sí. Y le dije, necesito colocar a esta persona en un lugar más amable. Y creo que decir esa frase le hizo decirme, yo creo que estás bien. No necesitas, y yo necesitaba, pero me mandó a casa. Dijo, si has dicho colocar la cajita... La cajita ya te lo sabes, y es como, Sí. la verdad es que no estoy bien, señora, pero bueno, muchas gracias. Sí, pero creo que es una expresión que se usa mucho y que me parece súper acertada y porque además es muy visual y ves que esas cosas no tienes por qué echarlas de ti, sino ponerla en un lugar donde pues puedas convivir con ella, ¿no? Y no te haga tanto daño. Efectivamente. Entonces, también pensaba, esta Navidad he hablado un montón con amigas sobre que estamos en una crisis, Paula, tú no, porque ya tienes más años, pero mis amigas y yo estábamos en la crisis. Perdona, de los yo 26. cumplo 30 Esa es años. otra crisis. Yo Vale, estoy en otra. vale, es que me va a decir ahora que no estoy en la crisis cuando me estoy aproximando a la mía. supuesta crisis. No es la mía. Ahora tiene una crisis la de 26 años. Mis Bueno, amigas y yo teníamos una crisis que es mucho dirigido a qué queremos hacer en la vida, dónde queremos estar. De repente ya, pues ya estás trabajando. pues se parece a la de los 30, ¿eh? Bueno, la del 30 ya llegará. Ya llegará. Y yo le contaba a mis amigas que últimamente, como me siento muy perdida, ¿no? Como esta cosa del magma y de la marabunta, me noto mucho haciéndome preguntas muy concretas que tienen que ver con las cajitas. Porque cuando le he explicado a la gente en qué sentido me siento así, siempre digo, es que me pregunto dónde y qué. Y no sé si priorizar el dónde o el qué. Pero si priorizo el dónde, ¿qué pasa con el qué? Muy bien, Coco. Y ha sido una conversación que he tenido muchísimo con mi amiga Sí. Paula, con mi amiga Ángela, con mi amiga Sandra estas vacaciones y estaba a la vez haciendo este guión y digo, yo misma estoy haciendo esto sin querer. Claro. Que es cogiendo todas esas preguntas que tengo, que en realidad resumirlas en un dónde o en un qué es súper, ¿no? Es coger y simplificarlo muchísimo, pero me ayuda un montón. No, es que son buenas preguntas. Para que hay que hacerse. pensarlo. Claro, de estructura. Y entonces lo traía como ejemplo de esta cosa que hacemos los seres humanos que tú decías, ¿no? Coger una especie de carpetas donde vamos metiendo diferentes archivitos. Porque los archivitos sueltos, hija, pues, Se te jaleo. desordena. Exacto, jaleo. Y entonces os queríamos traer hoy en este episodio un ejemplo filosófico de estos sistemas de orden que hemos estado hablando de manera muy general y que podríamos abordarlo de muchas maneras, pero en filosofía se habla de las categorías, ¿no? Que ya las hemos citado. Hemos leído un artículo de Dialéctica,
que es una web donde hay muchos artículos filosóficos que me han parecido muy guays, y en concreto he leído 2 de Rachel Lorenzo. Uno de ellos se llamaba Las categorías filosóficas como sustrato del pensamiento abstracto, y ella ahí explicaba que las categorías son conceptos fundamentales que lo que hacen es reflejar propiedades generales y esenciales de la realidad. Ya que en este podcast nos gusta mucho el gesto y el movimiento, en este caso, otras veces lo hemos hecho al revés, en este caso se trata un poco de ir de abajo. Pensemos que abajo hay muchísimas cosas y hacer hacia arriba, ¿vale? Sí, te ha quedado muy bien. Esto es cómo se refleja lo general y lo esencial de la realidad. Coger la multiplicidad, que también tiene mucho que ver con lo pequeño y con el detalle, y hacerlo de repente pequeño, ¿no? Coger todos esos archivos y a la carpeta. Bien. Estas herramientas son formas de pensar que muchas veces se expresan a través de palabras, conceptos, ¿no? Las categorías. Aquí no vamos a entrar hoy. Paréntesis para los filósofos ontológicos. Iros de aquí. Quizá no seamos muy exactas con respecto iros a leer la metafísica dejando... No estés a nadie, Paula. Mala. Te has salido como voz de Grinch. Mala. Eso, que no vamos a ser ultra mega concretas y con respecto, por ejemplo, al uso kantiano o aristotélico de la palabra categoría, sé que vamos a hacer un uso mucho más amplio y mucho más general, pero porque a nosotras nos interesa la idea de la cajita, digamos, y vamos a pasar por Aristóteles y por Kant rápidamente, la verdad. Pero bueno, pensemos en las categorías como estas cosas que nos permiten conocer el mundo de manera coherente, clasificar lo que hay, organizar la realidad, coger todos esos datos, esa multiplicidad que decía, y abstraerlo, ¿no? Y así formar conceptos, categorías, ir de lo singular a lo general. Y dice Rachel Lorenzo que es una caracterización de la realidad en su totalidad. Aquí en filosofía, lo vamos a ir viendo, se ha tratado muchísimo esta idea y en concreto se ha pensado mucho si estas categorías son simplemente epistemológicas, es decir, una forma de lenguaje, una palabra, un concepto, o por el contrario, si son también ontológicas, es decir, que son reales, que estas categorías no solo son conceptos que usamos para clasificar, sino que realmente existen. Esto, vamos a explicarlo luego a través de un debate medieval. Claro, esto es una gran pregunta. Este guión está lleno de todas mis mierdas, o sea, en fin. Sí. Por ejemplo, en el debate entre nominalistas y realistas en la Edad Media, que luego lo vamos a abordar, que es justamente esto, ¿no? Básicamente, voy a poner un ejemplo, que creo que estaba en el guión en algún sitio, pero lo digo ya. Inés y Paula existen. Y nosotras podríamos hacer... Como personas humanas existimos. Claro. Y podríamos abstraerlo y decir que Inés, Paula, Pedro, Juan y todos tal, formamos la humanidad. Entonces la pregunta sería, Inés y Paula existen, pero ¿humanidad es solo un concepto que nosotras usamos para designar a Inés, Paula, Pedro o Juan? ¿O la humanidad en sí mismo existe también? Claro, no es solo epistemológico, lingüístico, sino también ontológico. Claro, es decir, tiene entidad propia. En efecto. Esa es la pregunta. En efecto. Y ahora pues la contestáis. Misma pregunta tú. No. O por ejemplo, el rojo existe, las cosas rojas existen, existe la rojitud. Rojez, cariño. No, rojitud, ¿no? Filosóficamente no se dice rojitud. Rojez en el guión y rojez, yo creo que... Pero rojitud también. No se dice cuando dices... Me gusta rojitud, ¿eh? Igual me inventa esta palabra, pero cuando le sacas la esencia a un adjetivo, sí, a veces como que se pone itud, ¿no? ¿Sabes lo que digo? Sí, claro. Como palabras claro. que no existen, sí, que no se usan. Sé perfectamente lo que dices, pero filosóficamente al hacer eso, como que se les pone... Bueno, igual me lo estoy inventando, pido perdón. Si esto no es así, no pasa nada. Esto es un invento. Lo inauguramos. La inesitud. La inesitud. Que es inventarse cosas a veces. Porque si no, que sería la inesez. Claro, la inesez queda fatal. Pero lo entendéis, chicas, con esto, ¿verdad? Hombre, claro, sí. Inés, inesitud. Mi esencia. Claro. Cuando me haces... Cuando te hago... No puedo hacerlo porque me duele la garganta, tío. Fatal. Y ahora sí, pongamos ejemplos de grandes sistemas de categorías que se han dado a lo largo de la historia de la filosofía. Claro, no podemos hablar de esto sin hablar del señor Aristóteles. Recordemos, el estagirita. No voy a entrar en este La estagiritud. La estagiritud, efectivamente. Porque para Aristóteles, el concepto de sustancia y el concepto de categoría son fundamentales en la filosofía de Aristóteles, ¿vale? Si os queréis leer la metafísica, yo, verdad, es un libro que me lo pasé muy bien leyendo. Entonces, si os apetece, pues lo leéis. Está genial. Básicamente. Es complicadito, pero... Bueno, a ver, en comparación con la crítica de la razón pura, yo diría que está bastante bien. Pero es que yo la crítica no se la voy a recomendar leer a nadie. En cambio, Aristóteles, bueno, puede entrar mejor. ¿Qué decía este señor? Pues que las categorías son meras determinaciones de la sustancia, que era para él la base de la realidad, digamos. La sustancia, según Aristóteles, es aquello que existe por sí mismo y que no depende de otra cosa para existir. Y luego están esas formas universales o esas categorías que no existen independientemente, sino que se aplican a la sustancia primera.
Las categorías se pueden predicar de las cosas y dividen a esta sustancia en 10 modos. Esto es lo que proponía Aristóteles, 10 modos de la Son sustancia. las categorías. Que son sustancia, cantidad, cualidad, relación, lugar, tiempo, acción, pasión, posición y estado. No vamos a entrar aquí a ver qué significa cada una de No, no ellas, hace falta. porque no hace falta y estaríamos 30 años. Pero todas estas categorías se trata de las propiedades objetivas del ser, Claro. de esa sustancia. Sí, es como el sujeto, la sustancia, y el predicado, las Sí. categorías, los accidentes, lo que se puede decir de ella. Claro, él lo llamaba accidentes Ujú. también, efectivamente. De hecho, esto del sujeto y predicado lo señalo porque en la filosofía del lenguaje contemporánea, sobre todo la analítica, todavía se sigue discutiendo este asunto en estos términos más lingüísticos del sujeto y el predicado. Ujú, claro. Entonces, tiempo después de Aristóteles, aterrizamos en la Edad Media, la época El favorita mejor momento. de Inés García, que está súper medievalista. ¿Puedo decir lo que me han traído los reyes? Sí. Voy a darme un monasterio. Ay, qué risa, Y de tío. mi cumple un curso de la Edad Media. Es que estoy a tope. La Estoy verdad es genial. que fue bastante gracioso este momento de mis navidades de llamada de tu madre para preguntarme en qué fecha le va bien a Inés dormir en un monasterio. Y Esto yo, ha pasado. Pues en esta fecha. Sí. Entonces, ¿qué pasa, chicas, en el siglo XI, gran siglo? Que surge un nuevo problema en la filosofía escolástica que tiene mucho que ver con todo esto que estamos hablando. Porque se pregunta si existen estos conceptos universales o son solo nombres que ponemos a las cosas. Es decir, si los conceptos son meras palabras o si poseen realidad, ¿no? Realidad ontológica, como decía Inés. Las palabras, y en especial los términos abstractos, generales o universales, podríamos preguntarnos, hacen referencia a algo que existe fuera de nosotros, fuera de nuestra mente, o fuera de nuestra mente solo existen cosas particulares, ¿no? Esta sería la gran pregunta. Se plantea la pregunta, se monta una batalla filosófica entre nominalistas y realistas. Ojalá haber estado ahí. Luego tienes que decir qué eres, ¿vale? Yo, Sí. vale. Yo la verdad no sé lo que soy. Entonces, los nominalistas afirman que estos universales no existen en la realidad y conciben los conceptos como meras palabras. El gran representante de todos estos señores fue Guillermo de Ockham, que igual os suena lo de la navaja de Ockham, Ujú. que es como una especie de navaja, no, una especie de navaja imaginaria que él quería utilizar para, digamos, Simbólica. claro, que no fuésemos creando conceptos donde no los había. O sea, que eso de multiplicar las cosas que existen tampoco hacía falta y él iba con la navaja haciendo... No me Muy bien, resoples porque Está genial. más o menos para que se entienda. Está genial. Bueno, entonces, un universal sería para estas personas un término lingüístico aplicado por generalización a las propiedades de las cosas, ¿vale? Es que, chicas, ojo. Es decir, que los universales serían solo nombres o etiquetas, ya sean mentales o lingüísticas, que nosotros ponemos a las cosas y que no existen fuera de los individuos particulares. Lo que ha contado antes Inés del ejemplo de que tú y yo existimos, nosotras existimos, pero no existe la humanidad para estas personas, ¿vale? Y luego estaban los realistas, que se llaman así porque consideran que todos estos conceptos sí que poseen realidad. Tomás de Aquino decía que los universales sí que tienen existencia independientemente del lenguaje. Entonces ahí pues se afirmaría esta realidad de los conceptos que los nominalistas negaban. Muy bien. Y entonces, pues chicas, podéis decidir si sois nominalistas o realistas. Sí. Esta es una discusión que ya digo que en la filosofía analítica y no analítica sigue súper vigente. No sé, ¿te acuerdas de Quine, Russell, todas estas personas que todavía, o sea, ellos no, pero todavía hoy en día se sigue pensando acerca de O sea, este pues yo cuando digo que me acuerdo, debate. sé que existen, recuerdo que les leí en la carrera. A mí esto me flipaba, tío. Ya, es que te gusta mucho la filosofía o sea, analítica. Sé que es complejo, y es muy difícil. complejo. Y planteado así como lo hemos planteado es de manera ultra superficial, Sí, sí, simplemente para poner un poco las cartas sobre la mesa. Inés me ha puesto una cara cuando he hecho lo de la navaja diciendo, No, tía. está bien, está bien. Pero es esta cosa, que la propia pregunta ya es difícil en sí, por eso digo que es complejo, ¿no? Que es esta cosa que tú has dicho de existen... es un poco pensar en lo que nombra como algo que simplemente existe para nombrar o como algo que también tiene existencia más allá del nombrar. Claro. Básicamente sería está eso. Bien explicado. Entonces, para poner un ejemplo de todo esto, queríamos hablar de un librito que me hace muchísima ilusión nombrar, la verdad, que es La nada y las tinieblas de Friedricho de Tours, que está editado en La uña rota, que cuando fuimos a Segovia nos lo dieron y además es que es un libro precioso en sustancia. Sí. Tiene ilustraciones, tiene un prólogo de Tomás Pollán, además que está súper bien. Y además he leído en la web de La uña rota que Friedricho, yo estaba rayadísima porque cada vez que lo leía en un sitio, a este señor me aparecía escrito de una manera su nombre. Uh-huh. ¿Sabes? Cambiando las vocales. Ajá, sí. Y he leído en la web de La uña rota que es que el nombre
o sea, como que se aparece nombrado de maneras muy diferentes. Y de repente leía Frudegiso o Fridugiso. No sé, Sí, las vocales cambiadas. Lo que mejor te viene a ti, que para escribir nombres a veces te lías No estoy bien. Bueno, un abrazo a Carlos de la Uña Rota desde aquí, porque es el verdad, mejor. Nos dio una buena pila de libros y... Sí, y estuvimos en Segovia allí, en el lugar donde se hacen la magia, Sí. y fue increíble. Y nos trajimos esta joyita que he ido llevando conmigo los últimos meses a todas partes porque no encontraba en el momento. Está súper sucio, lo siento, pido perdón. Eso está bien. Pero bueno, lo he disfrutado un montón. En el prólogo, Tomás Pollán explica que todo esto surge porque Carlomagno le envía una carta en el año 801 a un monje irlandés que se llama Dungalo para preguntarle si las atrevidas afirmaciones de Fridegiso de Tours en una carta que había escrito que se llamaba De substantia nihili et tenebrarum eran ciertas. Nihili, he dicho. Perdón, será nihili. Yo estudio latín, tío. Perdona, Maite, mi profesora de latín, claro, por esto. Yo no sé esto cómo se dice, pero tú... Bueno, sobre la sustancia de la nada y las tinieblas o algo así. La nada y las tinieblas lo han traducido aquí en el libro. Pero bueno, esto está genial porque es un poco como muy de Sálvame, ¿no? De repente Carlomagno le dice a otro, oye, esto que ha dicho este tío que era como de repente súper atrevido y rompedor, ¿es verdad? ¿O crees que son falsas sus argumentaciones? O peor, ¿es sospechoso de herejía, crees? Es súper de Sálvame. ¿Sí? Que ¿no? sí, tía, que sí. Vale, pensaba que lo decías irónicamente. No hace gracia. Y entonces es una carta sobre la que se estaba hablando y preguntando a la gente, donde Fridegiso argumenta por vía racional que la nada y las tinieblas son cosas realmente existentes. Y esto fue un bombazo. Cataclisma. Claro. De hecho, se comenta en el prólogo también que esta carta es uno de los textos más discutidos y comentados de la Edad Media, que por cierto es anterior al debate que Paula comentaba entre nominalistas y realistas. Es del año 801. Buen año ese. O sea, sí, es previo, digamos, es anterior. Sí. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de Fridegiso Atentas. para decir que la nada y las tinieblas son cosas realmente existentes? Y ahora veréis lo que tiene que ver con las cajitas. Pues argumenta lo primero la autoridad de la Biblia, donde se dicen cosas como que el mundo fue creado a partir de la nada o que entonces las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Esto se dice en la Biblia. Las cosas más importantes, por tanto, han sido creadas de la nada. Y dice Fridegiso, si todo nombre finito significa algo, cuando tú piensas en hombre o piensas en piedra, esto significa algo, cuando escuchamos la palabra, comprendemos lo que significa, cuando escuchamos nada, se da también la situación en que es un nombre finito y, como todo nombre finito, significa algo. Por tanto, es imposible que la nada, que es un nombre finito, no sea algo. Por tanto, la nada es. O sea, ni una pega, la verdad. Pues es que es verdad, Hombre, ¿qué le vas a decir a Fridegiso? Es verdad. Si hombre y piedra significan algo y son nombres finitos, y nada también es un nombre finito, ¿Y significa algo? pues entonces la nada es. No, y sobre todo lo de la Biblia. Es tan guay leer textos tan alejados en el tiempo. Sí. Te sacan completamente de tus categorías. De tus categorías, Absolutamente, claro. Me encantó leer este texto, es una pasada. Además está en latín también, para la gente que sepa latín, que no lo he dicho. Entonces ya digo que este fue uno de los textos. He resumido mucho los argumentos, si queréis leerlo. Además argumenta por separado la nada y las tinieblas. Son dos textos diferentes y va explicando él por qué, según él, existen la nada y las tinieblas, ¿no? Vale. Entonces ya digo que esta cuestión de la nada fue una cuestión filosófica al límite, le llama Tomás Pollán, en la Edad Media, porque se discutió mucho acerca de si las palabras, este es nuestro debate que estábamos anticipando, designan cosas realmente existentes. Esto se discutió muchísimo, ¿no? Las cosas designan cosas realmente existentes, que lo que se pregunta él es, ¿la nada designa una cosa realmente existente? Si este debate ya es complejo y una cuestión filosófica que se le dio vueltas como un tío vivo, imaginémonos encima la nada, que es más difícil. ¿Por qué? Porque es una privación. Claro. La nada es la ausencia de algo. Y es mucho más difícil eso que otro tipo de conceptos que son, digamos, no sé si decir positivos, pero que asignan. Sí. En este caso es la no asignación, es la privación. De hecho, ya San Agustín había considerado que la nada es simplemente la ausencia de algo, ¿no? O sea, la nada es no ser. Claro. Y sin embargo, Fridegiso defiende la existencia de la nada como algo realmente existente. Ya, es que es divertido en verdad, Es genial. Entonces él defiende que hay una concordancia en este sentido, por ya concluir, ¿no?, entre palabras y cosas, que es lo que nosotras queríamos mostraros hoy aquí, ver cómo alguna de estas formas en que se valoran las categorías. No hay una distinción entre el ser y el lenguaje para él. La nada existe como palabra, pero también existe existiendo. Efectivamente. Bien. Nos gusta. Vemos aquí cómo se va más allá de lo lingüístico a lo que podríamos considerar ontológico, ¿no?, que tiene existencia, o incluso cosmológico, al defender la existencia real de la nada. También
Dice Tomás Pollán que hay aquí una lectura literal y no alegórica de las escrituras, porque la gente que estaba en contra de él le podría decir, a ver, sí, en la Biblia se dice... Ay, Dios mío, que también me quedo tiesa. Claro, se dice tal, pero eso no quiere decir... Se dice que todo surgió de la nada, pero es una imagen alegórica, una metáfora. Un símbolo, ¿no? Y sin embargo, pues para Friedrichs dice Pollán que concede un valor absoluto a la literalidad en ese sentido de la escritura. En plan, si se dice que todo surge de la nada y las tinieblas, es porque existe, o sea, surge de ahí de verdad, ¿no? O sea, literalmente. En este sentido, la nada es algo, e incluso, y esto me encanta, porque él admite sus propios límites, la nada es algo incluso cuando no sepamos decir exactamente qué es y cuál es su naturaleza, ¿no? Y aquí como que se empieza a ver una cosa que me encanta a lo largo de toda la historia de la filosofía, que es asumir la limitación de nuestro propio conocimiento y la finitud de la comprensión humana. Sin embargo, esto no quita que el lenguaje tenga capacidad para decir, para nombrar, para decir el ser. Y dice, la ontologización del lenguaje compensa y corresponde a las limitaciones del conocimiento humano. Es decir, dice mi buen Friedrichs, la nada es. Y luego le preguntan, ¿y qué es? Y dice, pues no lo sé. Claro. Pero eso no quita... Que no sea. Que no sea. Claro. Este es un poco el punto, ¿no? Eso me gusta. Eso genial. casa mucho con muchas cosas. Bajándolo al terreno, casa mucho con muchas cosas que hemos dicho en este podcast. Sí. Que tú puedes no entender algo y no significa que eso no exista o que le quite entidad o existencia. O no poder entenderlo hasta el final y no poder dar todas sus características concretas, pero eso no quiere decir que no exista, ¿no? Y entonces él se sitúa un poco ahí. Me gusta mucho. Me gusta. Te has emocionado. Me he emocionado. Has empezado a gritar, de hecho. Estaba a punto de bajar el volumen. Me ha dolido la voz. Perdón, ya está. La carta. Bueno, chicas, queríamos daros otros 2 ejemplos de cómo en la historia de la filosofía se ha hablado de estas categorías y estas cajitas. Me estoy riendo porque ayer tuvimos en casa un momento gracioso. Estábamos repasando el guión y yo, madre mía, lo de Inés, lo de los nominalistas, los realistas, el Friedrichs, como caña, no sé qué. Y me pregunta Inés, ¿lo de Kant no entiendes? Y yo, hombre, lo de Kant no entiendo, ¿por qué he leído a Kant? No, dijiste, lo de Kant es lo que mejor entiendo de todo el guión. Vale. Y dije, hostia puta, no pensaba yo que nunca nadie dijera eso. Hombre, porque... Bueno, entonces Inés se rió de mí porque pensó que había sido una chula kantiana. Está genial. Pero realmente... Yo no lo entiendo mucho, pero... Pero si esto es sí, lo... Sí, pero a ver, decir que entiendo de repente... No, entiendo el párrafo que hay aquí. Ah, vale. Vale. O sea, vale. Bueno, ¿qué pasa con Kant? Que es otra de las personas en las que siempre se piensan cuando hablamos de la idea de categorías o el concepto de categorías. Con Kant llega la llamada revolución copernicana, es decir, que en todo este mejunje de cómo comprendemos el mundo ya no es el objeto el que dicta cómo yo conozco, sino que se pone al sujeto en el centro del acto de comprensión, digamos. Y este cambio de perspectiva implica que el ser humano no tiene que adaptarse a la naturaleza y a los objetos, al mundo, sino que también el mundo puede adaptarse a nuestra manera de conocer. El sujeto tiene distintas maneras de conocer la realidad. O sea, no es que la conozcamos tal y como es, no es que lleguemos a la esencia de las cosas o la esencia de las cosas llegue a nosotros, digamos, porque simplemente está ahí, sino que todo se nos presenta a través de nuestras maneras de conocerlo. La manera más fácil de entender esta, entre comillas, tontería de Kant, no es una tontería, me va a matar toda la UAM, es imaginarse unas gafas. Esta es la metáfora que se utiliza siempre en clase para explicarlo. Estas gafas que tú son como lo de las gafas del feminismo, que tú te las colocas y de repente empiezas a ver morado. Claro, y cosas malas y cosas y lo que está mal y tal. Pues las gafas kantianas serían estas formas puras del entendimiento, que es como las llama Kant, que es esta manera que tenemos de acercarnos a los contenidos sensibles del mundo, es decir, a las cosas que existen. Y para Kant, las categorías son estas formas puras del entendimiento. Son una forma de conocer la realidad, unas estructuras a priori, o sea, antes de llegar a ese objeto que queremos conocer, que llevamos ya puestas como unas gafas. Como Inés lleva gafas ahora mismo, por ejemplo. Muy bien. Vale, entonces esto es Kant. Perdonad por resumir a Aristóteles y Kant así, sí, obviamente, pero no queríamos chicas, pasar sin mencionar a los 2 grandes autores que han escrito sobre este tema de las categorías y han pensado y han inaugurado todo el pensamiento a partir del cual... Claro, esto es lo de siempre. No lo queremos... O sea, no queremos no citarlo, pero tampoco va de esto. No, vamos a hacer una... No, ni va de esto. Un episodio sobre las estructuras a priori. No, por favor. Si os interesa, pues anda que no hay ahí. Pues os leéis la crítica de la razón pura, por ejemplo. Troncho. Bueno, después de Kant, bastante después de Kant, en el pensamiento contemporáneo, con el paso del tiempo, las categorías se han ido considerando más herramientas locales que dependen de procesos históricos y del contexto en el que los sujetos estén. Esto es algo que os sonará porque es verdad que es el marco en el que nos movemos. O sea, a mí esto sí que me resulta fácil de entender porque creo que es como tendemos a pensar hoy en día, ¿no? Es que sean esquemas
estáticos, inmutables, Claro, que se tienen que que llevan aplicar así a desde el todo. principio de la humanidad. Sí, sino que, bueno, las categorías entendidas, ya digo, de maneras muy diversas, como conceptos, como estructuras, como esas carpetitas, como las cajitas, pues son cosas que se pueden revisar, que van cambiando a lo largo del tiempo. Había categorías que se consideraban inmutables que ahora mismo ya hemos rechazado. Claro. No sé, por ejemplo, estaba pensando en Barthes, que en mitología se hace mucha crítica al mito, que creo que el mito también es una forma de categoría, de alguna manera. Pues, por ejemplo, critica mucho el matrimonio heterosexual, Claro. como una de esas categorías, podríamos llamarla, yéndonos ya de Aristóteles y de Kant, que han estado siempre instauradas y de repente estamos intentando, ¿no? Pues abrir otras o quitarle esa inmutabilidad. Claro, esto suena todo muy abstracto, pero este es un buen ejemplo. O sea, lo podéis pensar con cosas que... Bueno, lo que tú has dicho antes de que estás en la crisis de los 26 y te piensas en cajitas, ¿no? Bueno, pues en el pensamiento contemporáneo se da esta cosa de que se comprende que las categorías van surgiendo y se arraigan pues en distintos grupos de personas o comunidades o colectividades que quieren explicarse lo que está pasando en el mundo, lo que ven, lo que perciben, ¿no? Y entonces se entiende que esos esquemas conceptuales que utilizamos dependen mucho de nuestro contexto. Entonces, para concluir este repaso por la historia de la filosofía atendiendo a las categorías, tenemos que reconocer dos cosas, asumiendo que, por supuesto, necesitamos clasificar el mundo para comprenderlo, o sea, esto es innegable. Puede pasar que muchas veces el mundo excede nuestras clasificaciones, o sea, hay categorías que pueden resultar insuficientes o incluso arbitrarias y que ya no nos sirven. Y también las categorías pueden ejercer poder y violencia sobre cuerpos o vidas concretas. Por ejemplo, tendemos mucho a decir que algo es normal frente a que algo es anormal, y eso ya define un marco de entendimiento, ¿no? Una cajita. Que alguien está sano o alguien está enfermo, que una persona es un ciudadano o que una persona es un extranjero, ¿no? Entonces, hay autores muy conocidos como Foucault, como Barthes, como Borges, del que vamos a hablar ahora, que han defendido, digamos, que hay que tener una actitud crítica frente a las categorías. Sí, de hecho, con esta cosa del cuerpo, de lo sano y de lo enfermo, Foucault sin duda es la persona a la que hay que leer. De hecho, yo quería meter aquí las palabras y las cosas, no te y Paula no me dejó. Pero entonces... es porque el guión era muy largo, chicas. O el feminismo materialista, o sea, todo este pensamiento acerca del cuerpo y de cómo las categorías ejercen ese poder contra cuerpos y vidas concretos, porque las categorías son cosas muy esenciales y muy abstractas que a veces nos puede parecer que están ahí en el éter y sin embargo tienen consecuencias ultra específicas en cuerpos, en vidas, en territorios concretos. Entonces, ese bajarlo a la violencia del poder que se ejerce contra personas concretas, pues es un pensamiento muy contemporáneo, creo, muy de los últimos... Bueno, bastantes años ya, iba a decir, porque Foucault, mi niño, ya estaba criando malvas. ¿Sabes dónde se ve muy bien esto, creo, lo del cambio de las categorías? En el pensamiento decolonial. Justo, porque también. de repente es tirar o mover o desplazar ciertas categorías que antes estaban muy implementadas y decir, no vamos a pensar esto desde aquí, vamos a pensar esto desde el otro lado. Sí, mira, justo, ¿te acuerdas que te conté hace tiempo que escuché, no sé dónde lo vi, perdón, porque no, esta cita es absurda, porque lo vi en un tuit o no sé, un reel o algo así, una conferencia de una persona en una universidad norteamericana, creo que era en Estados Unidos, que decía que no quería usar los conceptos de Oriente Próximo o de Medio Oriente, porque decía que próximo con respecto a qué, y que eran maneras de designar, y creo que es un buen ejemplo, ¿no? Con respecto al nombre o el concepto que le pones a algo, que el propio concepto ya está teñido de una violencia concreta, y entonces hay una cosa de construir la propia manera de nombrar, que es abstraerse mucho, pero eso luego tiene consecuencias en un montón de cuerpos concretos, ¿no? Entonces, bueno... Esto nos sirve. O sea, pero que cada debate respecto a cómo utilizamos el lenguaje, que es una cosa que igual es más fácil de entender, pues se puede comprender en relación al tema de las categorías. Sí. Y queríamos contar un texto, así rápidamente, pero que es de mis textos favoritos de la historia de los textos que se han escrito, que es El idioma analítico de John Wilkins, de Borges, y es un gran ejemplo de su acercamiento crítico a las categorías. Borges no solo es que fuera... O sea, no es una crítica en el sentido radical en plan de criticarlo, sino que creo que es muy irónico y juega mucho con esa crítica que hace a esta cosa. Y básicamente explica en este texto que Wilkins, que es un personaje real, le interesó la posibilidad de un lenguaje mundial y universal en el siglo XVII en que cada palabra se define a sí misma, ¿no? Es un idioma que organiza y abarca todos los pensamientos humanos. Ojo, cuidado. Para él, propone, ¿no? El mundo se divide en 40 categorías o géneros que luego se van subdividiendo en especies, ¿no? En diferencias, todo. Y a cada género, básicamente, hay una forma de nombrar, que es que se le asignan a un monosílabo de 2 letras y a cada diferencia una consonante y a cada especie una vocal, ¿vale? Esto da un poco igual, si leéis el texto veréis que es muy chulo. Pero, por ejemplo, de quiere decir elemento. Dep, con una B, el primero de los elementos, que es el fuego. Pues deba, una porción del elemento del fuego, es decir, una llama. Y así va construyendo su propio lenguaje.
Y el caso es que aquí las palabras no son torpes símbolos que sean arbitrarios, dice Borges, sino que cada letra es significativa. Sin embargo, se pregunta, ¿qué categorías elegimos? Porque, por ejemplo, Wilkins para las piedras divide en comunes, módicas, preciosas, transparentes, insolubles, imperfectas, artificiales. Y él se da cuenta de que hay muchísimas ambigüedades y redundancias, porque, por ejemplo, si tú pones la categoría de belleza, ¿qué echas ahí? Claro. ¿No? Hay muchísima subjetividad, no solo en la categoría que eliges, sino lo que entra en cada categoría. Pero es que quizá lo vemos más fácil con, si tú pones belleza, ¿qué te parece bello o no? Pero es que la propia belleza ya es una categoría que podría no estar. Claro. Podrías elegir otras formas formas de clasificar. Claro, porque has hecho la distinción entre bello y no bello, o bello y feo, ¿no? Claro, no solo es lo que echas a cada categoría, sino la propia categoría. Eso ya también es arbitrario, o podría ponerse en duda. Y dice Borges que cada persona divide el universo en sus propios sistemas de clasificación, y esto nos muestra, dice, que no hay clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. Dice Borges que la razón de esto es que en realidad no sabemos qué cosa es el universo, o incluso que no hay universo en sentido orgánico y unificador, o sea, que no hay un universo que podamos de nuevo atrapar y comprender de manera totalizante, ¿no? Y dice, si lo hay, falta conjeturar su propósito, falta conjeturar las palabras, las definiciones, las etimologías, las sinonimias, el secreto diccionario de Dios. Aunque no conozcamos este esquema divino del universo, esto, como ha dicho Paula antes, que es una de las ideas más relevantes, creo, del guión, no nos impide plantear los esquemas, ¿no? Aunque sean humanos y aunque sean provisorios y aunque sean arbitrarios, necesitamos. Sí, o sea, esto va a pasar sí o sí. Necesitamos esos esquemas. Lo interesante creo que es esto, como la postura de admitir que es súper fundamental para el comprender, porque tenemos ese ansia de comprender. Y sin embargo decir pues que el sistema que yo tenga, la manera de leer el mundo que yo tenga, pues es una más. Y tú tendrás otra y otro tendrá otra. No, sí, con lo del frío y el calor se ha visto. Totalmente, totalmente. Y el idioma analítico de John Wilkins es simplemente un posible esquema. Cada uno podríamos tener otros. Y para terminar el texto, Borges cita a Chesterton, una cita que yo, esto sí que lo he citado, madre mía. Esta frase la has leído. Madre mía, las veces que he leído yo esto, bueno. Dice, lo voy a leer otra vez porque siempre está bien leerlo. El hombre sabe que hay en el alma tintes más desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal. Cree, sin embargo, que esos tintes, en todas sus fusiones y conversiones, son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y chillidos. Podría ser el lenguaje, las palabras. Cree que del interior de una bolsita salen realmente ruidos que significan todos los misterios de la memoria y todas las agonías del anhelo. Es que... No, esta cosa de pues que a veces simplemente el mundo es tan rico, simplemente tan no abarcas, desbordante y tan de todo, pues que no puedes atraparlo todo, pero que tampoco pasa nada porque es absurdo casi intentarlo, ¿no? Efectivamente. Y quería mencionar el interés de Borges por estos temas porque el idioma analítico de John Wilkins es el texto a través del que yo entré a este tema, pero luego cuando lees a Borges, estos textos que tiene, no solo, también cuentos, la verdad, pero que son más ensayos, como el que habla de la enciclopedia china, la biblioteca de Babel, el de Funes el Memorioso, que lo hemos traído aquí hace tiempo. Bueno, pues que son temas que creo que hablan mucho de este anhelo y también del límite que supone, ¿no? Ayer Inés tuvo un momento en casa de empezar, es que amo a Borges. Empezaba, Borges, ¿qué decir? Es que es verdad. Sí. Porque es verdad que qué decir, Ese ¿no? Quería hacer un statement, lo voy a adelantar, Así que lo tengo un poco más abajo, pero es que me parece un tema fascinante este. De hecho, o sea, es un tema que tengo atrapado, o sea, lo tengo aquí, lo tengo clavado, el tema de esta cosa del anhelo, de comprenderlo todo y al mismo tiempo a veces como que da vértigo asumir que no puedes tus propios límites, pero luego es que ese límite es bello. Sí, claro. O sea, no, es que sin ese límite no existes. O sea. Claro. Totalmente. Y entonces creo que la filosofía ha tratado esto pues a través de la categoría, no de esta manera que lo estamos comentando aquí quizás, sino más dura o más ontológica o más estrictamente a ver qué quieres decir con categoría, no nosotras que estamos usando un concepto pues muy amplio que nosotras hemos un poco moldeado. Y sin embargo creo que en la literatura o en estos textos, estos autores que vamos a citar hoy aquí, como puede ser Borges, como puede ser Calvino o Lispector o otra mucha gente, lo ha tratado de una manera bellísima e inteligentísima, que está ahí y que es ultra filosófica, son textos ultra filosóficos donde se habla de esto, ¿no? Pero muy diferente a la manera áspera o más dura en que esto se trata en, pues yo qué sé, lo que los empiristas ingleses dijeron acerca de esto, que son muchas cosas. Es que no me interesa, ¿me entiendes? O sea, que está genial, Hume. Y de hecho el otro día... Ni Hume, o sea... El otro día saqué un libro suyo donde habla de esto y dije, ay, tengo que releer esto, que lo leí en la carrera. Pero... ¿Sabes lo que digo? Que creo que hay lugares en que la filosofía se presenta donde se supone que según lo que se considera ese libro en la etiqueta o en el donde se pone en la librería ese libro,
Y creo que se plantea de una manera fascinante esto. Tenía fascinante puesto 4 veces en este párrafo, yo creo que las he dicho las 4 ya. Pero ojo, que sí, que creo que está en muchos lugares este tema de manera muy diferente y es un tema perfecto. Igual podemos pasar a los ejemplos. Vale. Para que las chicas entiendan de qué vamos a hablar, ¿no? Sí. Hola Begoña, ¿de qué te has dado cuenta? Hola Noelia, me he dado cuenta de que esto es Amiga Date Cuenta, un podcast que hacemos tú y yo, Noelia Ramírez y Begoña Gómez Urzaiz, y yo nos definiría como un podcast de verborrea. Mucha verborrea, mucha cultura, mucha antropología pop, sociología de andar por casa, sobre todo para poner nombre a todo lo que tú piensas. Y ganar tus batallas en tus chats grupales. Atiende amiga porque estamos cada 15 días los martes en Radio Primavera Sound. ¿Qué formas encontramos de atrapar la realidad? Traemos 3 ejemplos. Traemos 3 ejemplos. El primero de ellos es un libro, iba a decir novela, pero en realidad son unas memorias, que se llama Más, Memorias de un matrimonio abierto, de Molly Rodenwinter, que está publicado en Gato Pardo, que es una de mis lecturas favoritas de 2025. La he leído estas navidades y me ha gustado un montón. Y esto es lo más abajo que vamos a contar. O sea, creo que es una muy buena manera de ver el tema de las categorías y las cajitas, pero aplicado a la relación de una persona con su marido, que es una cosa como mundana, ¿no? Y cotidiana. Uh-huh. Pues, como decía Paula, son las memorias de la autora estadounidense Molly Rodenwinter. Winter. Invierno. Ojalá ser yo Inés Winter. Por favor. Que narra cómo ella y su marido deciden abrir su matrimonio después de estar casi una década casados. Entonces ella nos narra las citas, las relaciones que tiene con otros hombres, cómo afecta todo esto a la relación que tiene con Stewart, que es su marido, y lo que sucede dentro de su matrimonio a raíz de estas citas y de las de su marido, que también las tiene, sus sesiones de terapia, que esto a Paula le ha gustado mucho. Me ha encantado. Es que además encaja con lo que has contado antes de la terapia. Sí, y el viaje de autodescubrimiento que se deriva de esta decisión o este intento que ellos hacen de abrir la relación. Lo que más nos ha gustado del libro han sido todos los matices y detalles que se van descubriendo en el proceso que se abre de intentar abrir un matrimonio, porque muestra la dificultad de este tipo de procesos en el ámbito interno de cada uno individualmente y de ellos como pareja. Uh-huh. Es una perspectiva femenina la que aparece en el libro, pero también hay un intento de entender al otro, citemos nuestro saberlo todo del otro, esta punzada sonora bartesiana, sí. En este caso a su marido Stewart, y entenderse también a sí misma. Y el viaje que hace en terapia tiene mucho que ver con esto, surge de esa pregunta de cómo se entiende Molly a sí misma. Esta comprensión tiene que ver con las categorías, por eso lo traemos aquí, en las que Molly se ha puesto a sí misma. Por ejemplo, una persona buena, una persona que intenta agradar siempre a los demás, una persona que rehuye el conflicto, que siente culpa cuando cree que no lo hace bien. Esto de qué significa ser una buena madre o una buena esposa se pone todo en cuestionamiento cuando ella y Stewart empiezan este proceso de apertura. Todas esas cajitas en las que tú habías estado sentada cómodamente, claro, de repente se mueven y ya todo se mueve, ¿no? A su vez. Y todo el libro actúa, de hecho, como un cuestionamiento de ciertas categorías. Por ejemplo, lo que es un matrimonio, el papel que juegan los celos, el aprendizaje de que el amor y el cariño pues igual no tienen por qué concentrarse en una sola persona, ¿no? Sino que pueden multiplicarse cuando se quiere a más gente. Claro, de hecho podríamos decir que durante este proceso Molly está pasando de una cajita a otra. Primero está colocada en sus cajitas de madre-esposa y luego, cuando empieza a quedar con otros hombres con el permiso de su marido, pues ella enseguida busca otras cajitas donde meterse, que son pues las cajitas de mujer independiente, mujer desapegada, mujer atrevida en el sexo, ¿no? De repente quiere cambiar su forma de ser y entrar en otras categorías distintas. Y de hecho el propio proceso de terapia, que ya empieza cuando surge todo esto de la relación abierta, porque evidentemente lo necesita, utiliza también cajitas. Por una parte está la Molly matrícula de honor, que es la Molly de toda la vida, la Molly perfecta que saca 10, que nunca se equivoca, que quiere complacer a todo el mundo, que esto es parte del meollo del libro, y que sentía mucha culpa y que somatizaba la culpa a través de una migraña muy fuerte, como una persona como yo, que yo me sé. Iba a decir, sí. Justamente. Y luego está la cajita de la Molly auténtica, que es la Molly más imperfecta, más libre, más espontánea, que piensa más en sí misma, no de manera egoísta, sino de manera más sana, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y esto es muy interesante, que encajar en estas nuevas clasificaciones a Molly se le complica. Y entonces surgen en ese momento cuestiones sobre la identidad que van más allá del tema del matrimonio abierto. ¿Cuál es mi papel en el mundo? ¿Quién soy? ¿Cómo me relaciono con las otras personas? Y entonces todo el libro creo que se puede leer como un intento de comprensión a través de los sentimientos y situaciones concretas que ella va viviendo, ¿no? Porque el intentar encajar en estas nuevas cajitas pues a veces la lleva a situaciones desagradables, porque no puedes pretender pasar de tu cajita Molly buena, madre esposa, a Molly que se folla a X hombres a la semana sin que eso tenga consecuencias en tu vida, evidentemente, ¿no?
Y entonces es muy interesante este libro con el tema de las cajitas por todas estas cosas, y luego también me gusta mucho cómo el matrimonio de Molly y Stuart intentan clasificar de antemano lo que van a sentir en este proceso de abrir el matrimonio. Evidentemente hay un momento en el que ellos intentan poner reglas, que es básicamente pues poner categorías de lo que está bien y lo que está mal dentro de este intento de apertura. E intentan, pues eso, clasificar la experiencia de antemano. Esto, de nuevo, como hemos dicho antes, que es algo como muy humano, que no puedes evitar, sobre todo ante, digamos, que se abre un abismo en tu relación. Y entonces ponen una serie de normas tipo, no salgas con una ex, no salgas con alguien de trabajo, nada de enamorarse. No duermas en casa ajena, no salgas con nadie de quien puedas enamorarte, no salgas con nadie demasiado joven. Lo digo en serio, no te enamores. Esto es una cita del libro, medio así editada por mí ahora mismo. No me cuentes cosas, o sí cuéntame cosas. Recuerda, ni se te pase por la cabeza enamorarte, ¿no? Como que esta categoría del enamoramiento para ellos es muy importante y constituye un límite que en un principio, al principio de las memorias, ninguno de los dos quiere traspasar. Ni ellos mismos ni su pareja, ¿no? Entonces es curioso porque en este proceso de abrir el matrimonio ellos se dan cuenta de que estas normas no siempre les sirven y que de hecho van a terminar rompiendo muchas, y quizás hasta la más importante de ellas, esa norma de no enamorarse. Y entonces este es un buen ejemplo de cuando el mundo o nuestras experiencias exceden esas clasificaciones que hacemos, ¿no? En un ejemplo muy concreto de un matrimonio que intenta abrir su relación. Entonces me gusta mucho como para bajarlo al terreno este tema de las cajitas, porque creo que es una cosa que nos pasa todo el rato, ¿no? En nuestras relaciones pues eso, personales, incluso con nosotras mismas, que para mí casi lo más interesante del libro es la relación de Molly consigo misma en este proceso, más que el proceso en sí de ir leyendo cómo va quedando con hombres, que también está. Es un libro mega adictivo, Lo leí en 24 horas. Así que vosotras también, chicas, podéis hacerlo. Además, se abre aquí, o sea, son categorías, digamos, ya que van un poco más allá, porque intentan designar lo que está bien y lo que está mal, o sea, son normas. Pasa al plano de la moral, que en el caso de la categoría entendida de manera más tradicional es una especie de, más bien asigna, designa o nombra, que creo que ahí sí que puede haber cierta objetividad, no sé si objetividad, porque volviendo a Borges, toda clasificación es como podríamos decir que es arbitraria, pero si ya entra lo que tú consideras que está bien y lo que yo considero que está mal, más allá de que designemos una cosa mucho más, yo qué sé, que Inés y Paula son la humanidad, ¿no? Por un ejemplo tonto. Pero, ¿sabes lo que digo? Que se abre todavía una capa de complejidad mucho más grande, que es el plano moral. Claro, sí, sí. Que ahí ya, totalmente. Ahí ya, que, claro, puede incluso existir un universal ético. De, por ejemplo, abrir un matrimonio está mal, o abrir un matrimonio está bien, ¿no? Como que en ese plano creo que se complica todavía más. Siempre lo moral, siempre todo lo complica más. Sí. Y para pasar a nuestro segundo ejemplo, citaremos a Italo Calvino, otra de mis personas favoritas que han existido en la Tierra, y concretamente un cuento que se llama La memoria del mundo, que está en todas las Cosmicómicas, en Siruela, lo tenemos aquí delante. Buen libro este. Increíble libro. ¿Qué decir? Si no habéis leído a Calvino, o habéis leído a Calvino, pero no todas las Cosmicómicas, recomendamos. Es que hay cualquier cosa de Calvino, ¿eh? Qué persona, tío. Bueno, en este cuento no lo vamos a destripar porque además hay acontecimientos así como spoilers que no queremos haceros. Además es súper cortito, son bastante cortitas las Cosmicómicas y son muy chulas. Básicamente narra el intento, muy parecido a lo de Borges, de una organización que pretende crear el mayor centro de documentación que jamás se ha hecho. Es un inventario de todo lo que existe, incluidas personas del presente y del pasado. Se dice, en suma, una historia general de todo contemporáneamente, o mejor, un catálogo de todo momento a momento. Y claro, a raíz de este trabajo de clasificación surgen preguntas acerca de qué es el género humano. Se dice una cierta cantidad de información sobre sí mismo, sobre el mundo, una cantidad finita, dado que ya no podrá renovarse y aumentar cuando se extinga. Es decir, aquí aparece otra vez lo de Borges y la selva otoñal y todos los colores que tiene, ¿no? De repente empezamos a preguntarnos si somos algo más que un conjunto de hechos, datos e informaciones. Si quisiéramos de repente explicar, que es un poco el contexto de este cuento, a otro planeta o a los habitantes de otro planeta que tienen completamente otro mundo y otro lenguaje y otra manera de entender, ¿cómo explicaríamos lo que somos? ¿Qué dejaríamos dentro? ¿Qué dejaríamos fuera? ¿Qué sucede con todo eso que dejamos fuera de la clasificación? Y al principio parece que solo se clasifican hechos objetivos, datos, ¿no? Importantes. Es claro, como cosas, digamos, más tangibles o que se puede demostrar más su objetividad.
Pero a medida que avanza el cuento se va entrando ahí todo el magma, ¿no? Y hay una cita muy chula que dice: llega un momento en que un bostezo, una mosca que vuela, un picor, nos parecen el único tesoro, precisamente porque porque son absolutamente inutilizables, dados de una vez por todas y enseguida olvidados. ¿Quién puede excluir que el universo consista en la red discontinua de los instantes no registrables? O sea, ¿qué pasa con todo eso? Pues con todo eso que además creo que en el cuento se llama ruido y caos, sí, ¿no? Que en un principio parece que quisiéramos apartarlo en caso de clasificar el mundo, pero que luego se va colando porque es inevitable que lo haga. Claro. Y el cuento es un muy buen ejemplo de esto, de cuando no te sirven las categorías porque tú eres un humano haciendo categorías y tu humanidad, que ya veremos si existe o no, va a imponerse de esta manera caótica y desordenada. Claro, que también... Pero esto parece que leer el cuento, pero sí. Sí, es que se entiende muy bien leyéndolo. Pero también lo subjetivo de la categoría se ve muy bien. Claro. ¿Qué dejas que entre de ti o que no? Es posible hacer ese trabajo sin que tú estés presente, claro. Porque si no quizá tendría que hacer una máquina. Pero ¿quién organiza la máquina? Claro, porque además el señor que está clasificando también se clasifica a sí mismo, porque él forma parte del todo que tiene que clasificar. Claro. Entonces entra un poco de esto de cómo nos narramos a nosotros mismos, pero en un contexto más ficción y más, no sé cómo decirlo, es casi ciencia ficción realmente, ¿no? Sí, que además es como el jefe dejando a la persona que le va a sustituir, claro, porque el director, él va a dejar de trabajar, y al otro le dice, es que he releído el cuento esta mañana con tus apuntes y me ha hecho mucha gracia porque yo también lo pensé, que le dice, a ver, pero tú entiendes perfectamente lo que queremos hacer, que es reducir todo esto a una cosa muy pequeñita, que es como... ¿Y cómo no lo vas a saber tú que hiciste un trabajo para entrar que se llamaba el British Museum en una castaña? Sí. Y pensamos en Rosalía. La canción de Rosalía, que ahora no me va a salir, pero que, ¿sabes? El Titanic no sé qué, cabe en un pintalabios. En una pelota de ping-pong y pues es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ha leído Rosalía las Cosmicómicas? Pues honestamente, seguramente. Si no lo ha leído, por favor, que alguien le diga que lo lea, porque bueno, este cuento... Tenemos a alguien que escucha este podcast que se lo puede decir, o sea que... Es verdad. Pues es que este cuento... Sí. ¿No te parece que le encantaría con respecto a esa letra de esa canción en concreta? Es flipante. Luego intentamos mandarle a Rosalía el cuento. que además es que es súper cortito, yo creo que entre concierto, gira y gira lo puede leer. Sí, es fuerte. Bueno, este cuento de Calvino empieza con un personaje que explica su misión de crear este fichero, ¿no? Que recoja todo lo que existe y da paso a todas estas dudas que ha comentado Inés, ¿no? ¿Qué debemos registrar? ¿Qué pasa con lo que dejamos fuera? Y la cosa es que Calvino, esto se ve mucho en este cuento, pero también en muchos de sus textos, estaba obsesionado con esta idea de clasificar, de recoger. Era un escritor obsesionado con las posibilidades de combinar las distintas letras del abecedario, ¿no? ¿Qué posibilidades nos dan? ¿Son posibilidades finitas? ¿Son infinitas? ¿Qué pasa con lo que dejamos fuera? Y se preguntaba todo el rato esto de cómo asir la totalidad de la existencia, sus detalles, sus matices, las cosas pequeñitas, que le gustan mucho, las cosas livianas. Y también se pregunta si puede hacerse mediante la escritura, porque también tiene muchas reflexiones como autor sobre el hecho de si la literatura es capaz, frente a la filosofía a veces, de recoger la totalidad del mundo, de clasificarla y de reflexionar acerca de ello. Claro, y Paula decía esto, la filosofía y la literatura como en lucha, porque hay otro libro de Calvino que se llama Punto y Aparte, ensayos sobre literaturas y sociedad, filosofía y literatura concretamente es el que yo voy a citar, pero es un libro que está también en Siruela, que recoge muchísimos ensayos, textos, creo, no sé si entrevistas aquí, igual no, pero bueno, textos, yo ese libro, mira, sí, te gusta ¿qué mucho? Voy a decir de ese libro? Es que, ¿qué voy a decir? Es que... ¿Qué decir de Calvino? ¿Qué decir de Calvino, tío? En plan, lo disfruté muchísimo, muchísimo. Ayer Inés casi llora. No, ayer lloré. Cuando encontraste esto... O sea, el casi aquí no... Cuando encontraste este texto y viste que encajaba en el guión... La gente se va a pensar que estoy mal de la cabeza. Se puso un poco... A ver, llorar, se te humedecieron los ojos. No, pero porque no pensé en llorar, pero si me llego a concentrar en llorar, hubiera llorado como a moco tendido, ¿eh? O sea, básicamente ayer estábamos repasando el guión y tal, y de repente me acordé de lo de Punto y Aparte, y busqué, porque hicimos un taller de Calvino hace tiempo y tal, y de repente vi esto y dije... Esto es todo, se pone, es que está todo aquí. Está todo aquí. Y es que me como que conecté con la sensación que tuve leyendo al Calvino ensayista y me entró una emoción. Tipo, y entre eso y que estás feliz. ¿Qué mundo tan bonito este en que ha existido Italo Calvino? ¿No? Sí, perdón. Me quedo yo sin aquí voz. con mis movidas y la otra girándome para toser. Tosiendo sangre. Pues acabo de toser una tos que me ha dolido, o sea que sí. Vale.
Nada, Cuenta la movida. voy a por favor. pasar rápido por esto, pero simplemente nos hacía ilusión esto, mostrar la manera en que Calvino piensa acerca de estas cosas que venimos tratando. Y es que cuando piensa acerca de la filosofía y la literatura, o la filosofía y la escritura, que muchas veces se plantean como en lucha, como tratando cosas muy diferentes, incluso con jerarquías, esto lo hemos hablado aquí muchas veces, como a veces en la carrera de filosofía se comete este tremendo error que es decir, las novelitas, ¿no? Antes yo he reivindicado en mi statement justo lo contrario, que es que hay mucha filosofía en textos supuestamente literarios que son también muy ensayísticos. Bueno, ya sabéis esto, ¿no? Bien. Entonces, dice Calvino, primero aparece la filosofía y atraviesa la opacidad del mundo, ¿no? Esta es una de las posibilidades. Atraviesa la opacidad del mundo y reduce la variedad de lo existente, otra vez, a una telaraña de relaciones entre conceptos generales. Es decir, se fijan las reglas del juego, todas estas categorías, conceptos, la abstracción, digamos, que también organiza. Luego llega la escritura, llegan los escritores, las escritoras, y esas piezas de ajedrez que serían todo lo que está en esa telaraña de los conceptos más abstractos, se sustituyen con nombres, formas determinadas, atributos reales, y en lugar del tablero, este tablero tan abstracto que ponía en la filosofía, dice, se extienden polvorientos campos de batalla o mares agitados. Y esto hace que las reglas del juego saltan por los aires y aparece un orden distinto al de la filosofía. Es decir, esto es precioso. La verdad Esto es que es precioso. sí. La verdad es que sí. ¿No? Como esta cosa de Lo coger... de los polvorientos campos de batalla o mares Claro. agitados Ponerle- es que aparece lo humano, Sí, ponerle nombre, ponerle cuerpo, ponerle territorio, un personaje. a todo eso que estaba previamente. Y dice, y luego la filosofía puede descubrir estas nuevas reglas del juego que ha instaurado la escritura que demuestran que la operación que ha llevado a cabo los escritores es en realidad reducible a una operación que podría ser propia, la propia filosofía. Y dice que las torres y los alfiles no eran más que conceptos generales disfrazados. Es decir, que todos esos personajes del campo de batalla y de los mares y todo eso, en realidad son los conceptos que teníamos al principio disfrazados. Se les ha puesto la máscara o el nombre, el Claro, cuerpo. Del Pero ya del estaban ahí. accidente, realmente. Claro. Que diría Aristóteles, ¿no? Claro, y cuando leemos, si empezamos al revés y en una novela, estoy pensando un montón, no sé por qué, en la Odisea y en Ulises y toda esta mierda, que detrás de todo, fíjate que sí hay personajes y contextos y luchas ¿no? Creo que es un buen ejemplo, pero detrás de todos ellos también podríamos hacer así y estarían quizá esos conceptos generales, ¿no? que hay detrás. Cuando intentamos pensar acerca de la historia, podríamos encontrar la filosofía también, ¿no? Yo digo sí. Claro que sí. Entonces, Calvino, voy a leer la cita entera, porque está muy bien para explicar esto. Calvino, en este texto que ha citado Inés, dice: cada una de las partes, de estas partes que ha explicado, está convencida de haber dado un paso adelante en la conquista de la verdad, o al menos de una verdad, pero al mismo tiempo es consciente de que la materia prima de las construcciones propias es la misma que la de las ajenas, es decir, palabras. Tanto la filosofía como la escritura utilizan palabras para articular todo esto. Dice Calvino, pero las palabras, como los cristales, tienen caras y ejes de rotación con propiedades distintas de forma, en las que la luz se refleja de distinto modo según cómo estén cortadas y superpuestas. Claro. Además, el cristal es una metáfora que Calvino utiliza mucho en sus escritos. Específicamente, yo me imagino como cristales tallados con distintas caras y depende de cómo los muevas, pues la luz refleja o eso, rebota de manera distinta, ¿no? Claro, pero esto es precioso, llevándolo más allá de la filosofía y la literatura, que es de lo que está hablando aquí Calvino. Creo que en general hablábamos de lo arbitrario de las categorías y de que tú y yo podríamos usar unas distintas y también podríamos ponerlas en lucha, que de hecho creo que así se resume lo que pasa ahora mismo en el mundo en general, que es categorías chocando entre sí, y la imposibilidad absoluta de intentar asomarte a la categorización del otro. Creo que aquí lo que está diciendo es que en realidad lo que tú propones como verdad absoluta son solo palabras. Y lo que yo estoy, ¿sabes? Lo que yo estoy proponiendo también lo son. Como que simplemente son caras diferentes, pero estamos haciendo lo mismo. Y por eso las tuyas no son mejores que las mías. Claro. Ni las tuyas deberían establecerse como modelo. Simplemente es una posibilidad. Ahí está la clave de todo. Pero yo creo que las nuestras deberían establecerse como modelo. Las mías. Sí, las mías no, claro. Entonces, Calvino, todas estas dudas y todas estas reflexiones y estas preocupaciones las aprendió desde niño porque tenía padres botánicos. Esto es una anécdota bastante interesante acerca de él. Y aprende a leer el mundo como un conjunto infinito pero clasificable de plantas, flores, minerales, animales, etc. Entonces es lógico que en su obra pues sintiera esta pulsión de hacer hablar a todas estas criaturas que a priori parecen no tener voz, ni conceptos ni lenguaje. En 6 propuestas para el próximo milenio, que es otro libro que recomendamos mucho, escribe:
¿Qué somos? ¿Qué es cada uno de nosotros sino una combinatoria de experiencias, de informaciones, de lecturas, de imaginaciones? E imagina la vida como una biblioteca, un muestrario de estilos donde todo se mezcla y se reordena de todas las formas posibles, lo que decíamos un poco de los cristales, ¿no? Y aún así, por volver un poco a el papel de la literatura en todo esto, él dice que lo que busca con la literatura precisamente es salir del yo, es decir, salir de su propia perspectiva y de todas esas categorías y cajitas de Ítalo que él va aplicando sobre el mundo. Dice, para hacer hablar a lo que no tiene palabra, al pájaro que se posa en el canalón, al árbol en primavera y al árbol en otoño, a la piedra, al cemento, al plástico. Esta cita es una de mis citas favoritas de Calvino. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Pido perdón por mi voz. Ya vamos a terminar para que descanses la voz. Vamos a terminar con otra persona mágica. Es que yo no tengo nada más que decir en este guión sobre estas personas, que es Clarice Lispector. Cuenta dónde compraste este libro. Sí, yo compré este libro en Salamanca porque una tarde me fui de Gilbuena a Salamanca con mi madre, que estudió en Salamanca y se puso nostálgica paseando por Salamanca lluviosa. Y fuimos a Letras Corsarias, que es básicamente la mejor librería del territorio español. Y allí pregunté por libros de Clarice Lispector porque leyendo sobre este tema pues me salían referencias a ella y pensé, además yo había ya leído uno que no pude acabar porque me costó mucho y lo pillé en mal momento. Y entonces, estando allí, quiero saludar a una pareja, concretamente una chica que me dijo, ¿has preguntado por el libro de Lispector? Y entonces me dijo que le gustaba un montón, le quiero mandar un beso desde aquí, no sé cómo se llama porque no se lo pregunté, porque estaba con muchos libros en las manos, atorada, y bueno, me contó que le encantaba La Pasión según GH, que también lo compré, pero en este caso hoy vamos a hablar de Agua Viva, de Clarice Lispector, que está editado en Siruela, por cierto, una edición preciosa, fascinante, absolutamente, lo tenemos ahí. Y no voy a hablar mucho porque es de estos libros de los que no se puede hablar, lo clasificaría en ese momento, pero bueno, lo intentaré. Es una novela, ya estoy clasificando, perdón, o una obra en que no hay una historia en sentido clásico, tampoco hay personajes en un sentido clásico, hay una voz narradora que se dirige además a un otro que no conocemos, es muy fragmentaria, fluye como un río. Yo no paraba de pensar, tío, cuando... voy a decir el dato concreto, pensaba, tío, estoy leyendo este libro y estoy escuchando una canción de KCO. Es una referencia súper concreta. ¿Tú has escuchado KCO? ¿Qué? No. Bueno, da igual. ¿Qué está pasando? La gente lo entenderá. Pero lo de fluye como un río, quiero marcar el ritmo. En plan, me parecía escuchar este libro musicalmente cuando lo iba leyendo. De hecho, se habla explícitamente de escritura, pintura y música mucho a lo largo del libro, pero creo que todas ellas, y no sé explicar por qué, pero están ahí. No en contenido, en la forma. Este libro es una pintura y es una canción, Dice tío. con un índice extendido. Te lo juro, es una cosa loquísima. Es un libro mega especial y también me parece súper metafísico y tal, y poético, no sé. Pero de verdad, lo del ritmo me parece acojonante, absolutamente. Yo leí unas pocas páginas y estoy de acuerdo. Sí. Dice Lispector, apoderarme del es de la cosa. Y esto es por lo que traemos este libro hoy aquí para terminar este episodio. Porque... creo que hay un intento de capturar o captar, que son dos palabras que aparecen muchísimo en el libro, aquello que estalla, el instante, la vibración, el destello, la semilla. El es de la cosa. El es de la cosa que todavía no ha sido nombrada. Me parece que hay una ida hacia atrás. Hemos hablado aquí de lo que designa la categoría, de la propia categoría, que además esa categoría puede expresarse en conceptos, en palabras, de muchas maneras. Pues lo que está detrás. El es de la cosa que no ha sido todavía nombrada. ¿Vale? Esto ya sé que es muy abstracto, pero... ¿qué pasa cuando hay este intento? Que surgen los límites, que es una cosa de la que también hemos hablado mucho aquí. Esta cosa de, dice, soy consciente de que todo lo que sé no lo puedo decir, solo puedo pintando o pronunciando sílabas ciegas de sentido. Hay un intento que no se llega a llevar a cabo del todo, que no sabemos si se consigue, porque en realidad estás intentando algo que no sabes si es posible hacer. Y ahí surgen los límites. Habla, la voz narrativa, de poder coger con la mano la palabra, ¿no? Y te pregunta, ¿la palabra es un objeto? ¿Tiene existencia? Perdón, pero exactamente la misma palabra que se hace el misma dilema pregunta. Sí, la pregunta de la edad, que planteamos con el debate de la Edad Media, Justo. ¿no? Si la palabra se puede coger con la mano, si tiene existencia. Y dice, sí, quiero la palabra última, que también es tan primera que ya se confunde con la parte intangible de lo real. Todavía tengo miedo de apartarme de la lógica porque caigo en lo instintivo y en lo directo. Estoy tratando con la materia prima. Estoy por detrás de lo que queda detrás del pensamiento. Aquí yo me hice en el libro un esquema que ponía pensamiento, detrás una cajita y detrás otra cajita. Estamos en la segunda cajita. Claro, hacia atrás. Hacia atrás. O sea, andando hacia atrás. Estoy detrás de lo que como queda los detrás detectives salvajes. del pensamiento. Sí. Este es como el sitio al que quiere ir y eso genera un libro
pues con un lenguaje tenso, severo, desnudo. Dice, más allá del lenguaje no hay palabras, simplemente se es. En ese terreno del se es, soy puro éxtasis cristalino. Es, ¿no? Toda esa cosa ultra... A mí me parece un libro bastante sensual también. Sí, además se habla mucho de amor. No sabemos bien hacia qué. Leí 3 páginas, pero... Se habla mucho, sí, como hay una relación que no se, de nuevo, pues no se pinta como se podría pintar de manera evidente, pero está ahí. La ruptura, lo que ya no puedes hacer, bueno, hay muchas cosas. Y dice, es inútil querer clasificarme, no me dejo, me escabullo, busco nuevas clasificaciones, señales y articulaciones, quiero la experiencia de una falta de construcción. O sea, esa... ¿no? Una repulsión contra el intento de la clasificación que puede generar, como decíamos antes también, como violencia. Es inútil querer clasificarme y el querer buscar otra cosa. Y luego hay aquí como una gran libertad en ese sentido, porque si tú digamos que excedes las clasificaciones y te niegas a conformarte con lo que hay, tienes una libertad de poder construir, pero es una libertad que a la voz narrativa le asusta porque no sabe bien a dónde le va a llegar y se pregunta, ¿soy libre? ¿Hay algo que todavía me ata o me ato yo a ello? También es así, no estoy suelta del todo porque estoy en unión con todo. Y es que estaríamos de nuevo en este lugar de detrás. Sí, me gusta esto. Estoy sudando por explicar esto, pero no, es que es a ver, difícil también de explicar. Te digo que es la típica de leer del libro. No, total. Porque no se puede. Total. O sea, lo que ella está intentando no se puede. Y yo lo estoy intentando una cosa que tampoco se puede. No, pero lo digo en serio. Sí, no es una total, broma. Total. No es una broma. Total. Bueno, al hilo de este libro de Clarice Lispector hemos leído también un artículo de María Cristina Aróstegui de la Universidad de Buenos Aires que se llama Lispector, agua viva, clímax de una escritura que fluye. Efectivamente todo fluye. Y aquí Aróstegui habla del espíritu en estado puro, pero no algo relacionado con lo religioso o lo místico, sino con el delirio, con lo onírico, con lo que Lispector, como has dicho, llama lo que está detrás del pensamiento, ¿no? Y ella explica que Lispector aprehende la placenta del arte moderno, lo llama. Y dice, nutrida con la energía vanguardista, busca superar la estética de las esencias, la estética del sentido ya dado, de la significación preestablecida. Por eso es un libro tan difícil, ¿no? O que quizás cuando tienes la experiencia que tienes al leerlo es distinta a otros libros más tradicionales. Sí, no es difícil, es distinto. No difícil, pero distinto. Sí, difícil no es la palabra, ¿no? Esto tiene mucho que ver con las vanguardias, con las nuevas formas de conocimiento, con la pregunta de cómo descifrar lo indescifrable y de acercarse a cierto tipo de incertidumbre y eso, de alejarse de la significación preestablecida, que en realidad es una cosa que hemos hablado bastante aquí, creo, en distintos momentos. No lo de no tener un sentido fijo y estanco e inamovible. Claro, la diferencia de ellas que va un paso más allá, que es no solo construir sus propias clasificaciones, que lo hace, sino ver qué hay más que hay detrás. Claro, cuando no existen todavía, ¿no? Claro. Sí. Entonces, Aróstegui dice, Lispector abre un abismo entre la palabra y lo que esta palabra designa. Y se pregunta cómo capturar la realidad de las cosas, ¿no? Que es, al fin y al cabo, también una pregunta que permea todo lo que hemos contado. Está esta idea de admitir los propios límites del ser humano, que intenta acceder a lo absoluto, pero lo absoluto excede su potencia y su razón, ¿no? Esto de, pues no podemos abarcar todo lo que existe ni comprender todo lo que hay, ¿no? Sí. Ni tendremos nunca categorías suficientes, ni precisas ni exactas para este mundo. De hecho, ella misma que inventa sus propias categorías, porque en el libro aparecen signos concretos como el it o la X en mayúscula, que ella los define de manera muy concreta, pues inventa sus propios sistemas simbólicos, sus propias leyes semánticas, porque dice que el nombrar no puede coincidir con el nombrar impuesto tradicionalmente. Nombrar lo existente es nombrar el caos. Claro. Y el caos, concretamente aquí en este libro, aparecen nacimientos, reinos, naturalezas, geografías, partos, leyendas, estaciones, las placentas, las temporalidades, el cosmos, las grutas, todo esto del amor, ¿no? Todo esto está aquí. Y por eso Aróstegui dice que el Lispector solo se atiene a darse cuenta del mundo. Que es una expresión que me gustó mucho, que es darse cuenta de lo que hay, incluso, o sea, siendo libre para darte cuenta, siguiendo tus propios sistemas, que a la vez sabes que son insuficientes, pero tú estás ahí. Claro, porque no puedes no estar ahí. Y es muy fuerte esto. Esa puede ser la conclusión, yo creo, es muy fuerte esto. Sí. Siempre cuando pasa con estos libros que siento que no se puede hablar de ellos, me siento como diciendo, ay, no he dicho nada, pero de verdad que es una pasada. Son los mejores libros y además es cortito. Sí, es cortito y fragmentario y va saltando, de verdad, es que el ritmo es una cosa loca. A mí me han entrado muchas ganas de leerlo. Sí. Con las 3 páginas que me leí ayer. Es una pasada. Entonces, bueno, chicas, ya nos despedimos. En este episodio hemos dado un muy corto paseo, la verdad, por todas las posibilidades que ofrece esta idea de la categoría
categorización del mundo y de pensar acerca de cómo entendemos y existimos. Queríamos sobre todo centrarnos en este punto de vista de Borges de, ojo, ¿no? Que igual son arbitrarias, que igual podemos criticar, ironizar, o lo que hace Calvino para mí, que es jugar con ellas a través de lo literario. A través de Molly Roden-Winter hemos visto lo que implica salir al mundo en este ámbito de las relaciones con los otros, cuando de repente todas esas cajitas en que se organizaban tu vida se cambian por otras y qué es eso lo que sucede. O Lispector, que, como decía, va un paso más allá y dice, me voy a dar cuenta del mundo buscando lo que está detrás del pensamiento. Toma. Ni siquiera analizando cómo se construye ese pensamiento, sino viendo qué hay antes de que nosotras instauremos la cajita. Sí. ¿Qué había antes ahí? Así que, chicas, vaya viaje. Vaya viaje, sí que ha sido un viaje. Para iniciar me he el año, cansado un montón. Yo también. Tú más emocionalmente y yo más Sí, físicamente. es que emocionalmente hoy voy a llegar a casa y me voy a meter a la cama. He sido demasiado feliz hoy. No estoy acostumbrada, tío, a esta sensación. De verdad. ¿Sabes? Como que Una estoy cosa, luego me explicas pletórica. porque lo que has ido a hacer esta mañana no entiendo Ya, por qué ya, te ya. ha puesto tan feliz, luego No, me lo no me ha explicas. puesto feliz eso. Yo ya venía feliz de casa. Ah, bueno, bien, bien. O sea, como que me he levantado En este caso- y el mundo se ha abierto a mí. Eso es porque nos hemos reencontrado, cariño, después de las Navidades. Silencio sepulcral. La pueblerina, me cago en la leche. Bueno. Siempre viene deprimida. Bueno, me alegro de que esta vez no. En fin, el frío. Bueno, chicas, un beso, feliz año. Sí, Nos escuchamos en próximos episodios, tanto de Punzadas Sonoras como de las glosas. Sí. Por cierto, a todo esto es fatal hacer este anuncio aquí, pero tenemos una glosa en directo Es en verdad. febrero. lo podéis ver en nuestro Instagram, Sí. que está todo por ahí, Si- el enlace. Si seguís todo. escuchando, que ya no seréis muchas, Sí. compra de entradas. Ahí os esperamos. Y vamos a terminar con el lema de Agua Viva, este parrafito que aparece al principio del libro, de Michael Seuport, que es un pintor, que dice: debería existir una pintura totalmente libre de la dependencia de la figura, el objeto, que como la música no ilustra nada, no cuenta una historia y no lanza un mito. Esa pintura se contenta con evocar los reinos incomunicables del espíritu, donde el sueño se convierte en pensamiento, donde el trazo se convierte en existencia. Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra.